Bienvenidos a Palabra Viva, un tiempo de devoción que te acercará más a Dios. Prepara tu corazón para recibir una palabra de vida. Con ustedes, el apóstol Luis Alberto Montoya. Saludamos dándole muchas gracias a Dios por este nuevo día y nueva oportunidad que nos permite de estar en este tiempo devocional, dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes como personas que están haciendo uso de este medio para obtener una palabra de vida. En este día quiero introducirme con un tema que dice identificando una de las fuentes de nuestra bendición. Dejando dicho que cuando decimos una de las fuentes, quiere decir que hay varias o muchas fuentes que uno las ve en las Sagradas Escrituras, que si uno va a ellas, uno va a ser bendecido. Pero creo que la que vamos a estar tratando en este día es muy relevante porque como fuente de salvación vamos a tratar la palabra de Dios, o sea, lo que en las Sagradas Escrituras está escrito para que nosotros, haciendo lo que allí está o aplicando a nuestras vidas, lo que allí encontramos, entonces seamos bendecidos por Dios como enseñan las Sagradas Escrituras. Es fácil entender que pues mucha gente cree que entonces no podría ser un bendecido del Señor porque pues no está fácil conocer la Biblia o conocer toda la Biblia cuando de pronto no se tiene un conecte con ella o una frecuencia de lectura. Pero quiero decirle que realmente Dios lo que le pide a uno es que lo poquito que uno sabe, lo poquito que uno lee, lo poquito que uno escuche o estudie de las Sagradas Escrituras, lo ponga por obra para no ser un oidor olvidadizo como la misma Escritura enseña. ¿Por qué razón? Porque si uno escucha el mensaje y no lo pone por obra, pues sencillamente, aunque Dios quiera bendecirlo o aunque de esa fuente de bendición que es las Sagradas Escrituras se esté entregando una palabra con la que uno pueda salir adelante, pues no va a salir adelante porque no la pone por obra. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Las fuentes de la salvación son muchas en las Sagradas Escrituras, o sea, las fuentes de la bendición, perdón, son muchas en las Sagradas Escrituras y por ende entonces toca, así como uno lo oye, ponerlo por obra. Vamos a hablar hoy de lo que dice la palabra de Dios acerca de ella misma. Por ejemplo, yo encuentro acá una palabra en el libro de los Salmos, en el capítulo número 42, verso 1, en donde la Escritura dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vamos a ponernos en contexto, porque podríamos decir que esto no habla de la palabra, que esto no habla pues de lo que acabo de introducir con cada uno de ustedes, y de primera mano podríamos decir que es verdad, pero cuando uno va a las Sagradas Escrituras, por sí mismo ellas dicen que el agua, o que cuando la Biblia habla de aguas, regularmente está hablando de la palabra de Dios. En este caso, nosotros podríamos colocar valores bíblicos para identificar esa verdad de la cual les hablo. Por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 15, versículo 3, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, después de haber hablado con un grupo de personas que les decía, ustedes necesitan ser limpiados como pámpanos, y hizo una serie de ilustraciones para ayudarle a entender a todos los que les estaba hablando en aquella época, pues hoy a cada uno de nosotros, de que en el paso por este mundo nos ensuciamos con muchas y de muchas maneras, de muchas formas, y entonces el Señor dice necesita ser limpiado, pero cuando Él está hablando, o sea, aplicando esa palabra a sus discípulos en el versículo número 3 del capítulo 15 de Juan, entonces a ellos los coloca aparte y les dice, ustedes ya han sido limpiados con la palabra que yo les he hablado. Entonces esa palabra limpiado
viene de la palabra agua, o sea, para uno limpiar, mirándolo desde el punto de vista literal acá entre nosotros, regularmente necesita agua para limpiar lo que sea. Entonces, esa agua, esa limpieza que el Señor les estaba hablando a sus discípulos, Él les está diciendo con las palabras, o sea, con el agua que yo he rociado sobre ustedes, a través de la palabra, a través de los distintos mensajes que yo he colocado en el corazón de ustedes a través de mi palabra, a través de ello ustedes ya están limpios, ¿ya? Cuando venimos con ese pensamiento acá, entonces nosotros encontramos que esa agua por la que brama o clama cada uno de nosotros es por la palabra, por el conocimiento de la palabra de Dios, porque usando la ilustración que usa el salmista aquí para dar a entender el deseo, la ansiedad o la necesidad que se estaba suscitando en él por el conocer de la palabra y por la razón de conocer esa palabra, que me parece es lo más relevante del texto. Entonces usted va a encontrar lo siguiente: cuando el ciervo, o sea, cuando el animalito se encontraba en peligro, porque de pronto al acecho habían fieras que querían agarrarlo, pues para volverlo una cena o un banquete del momento, el animalito sabía que cuando el león o el tigre o el lobo lo estaban persiguiendo, no le quedaba otra que correr lo suficiente, y lo más seguro es que sería alcanzado. Pero más sin embargo, ese animalito sabía que si de pronto encontraba en su carrera un lago, un sitio, un río, una forma de huir de estos animales, será esa, metiéndose en las aguas. ¿Por qué? Porque estos animales no se meten ahí como primera y como segunda pierden el rastro, ¿ya? Por eso este animalito, dice la palabra de Dios aquí, que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En el caso de este animalito, las aguas le sirven para salvar su vida del enemigo, de las fieras del campo, de todos estos animales que están buscando ciervos para saciar la necesidad que despierte el hambre. Ahora, cuando nosotros venimos con esa realidad y la colocamos en contexto para la vida de nosotros, entonces nosotros vemos aquí al escritor de este salmo diciendo que de esa misma manera que el ciervo clama por las aguas para que el enemigo no lo alcance y lo devore, entonces de esa misma manera el salmista dice que él clamaba a Dios, ¿sí? Que el alma clamaba a Dios por esas aguas, de esa misma manera. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios es el agua que lo puede limpiar a uno para ser salvo, también es el agua que lo puede salvar a uno de toda clase de ruina, de toda clase de situación adversa, de todo aquello que el enemigo tenga planteado para destruir la vida de uno. Y ahora la pregunta sería ¿cómo? A través del conocimiento de ella. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el que se entrega a Cristo, si el que pone su fe en el Señor Jesucristo y decide cumplir con todo lo que en la palabra está escrito, o sea que sigue puntualmente lo que la palabra le va enseñando en su día a día, va a conocer la verdad y la verdad lo va a liberar de todas las condiciones y lo va a proteger de todas las condiciones que el enemigo haya tenido planeadas en contra de la vida de esa persona, que puede ser usted, que puedo ser yo, que puede ser cada uno de los que están escuchando este tiempo de enseñanza. Entonces, es bueno que nosotros analicemos desde este texto bíblico que la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos dice que la debemos desear, que la debemos anhelar con todo el corazón, porque si la deseamos con todo el corazón, entonces el conocimiento que saquemos de esa palabra va a ser suficiente para mantenernos en buena paz, en buena tranquilidad, protegidos del enemigo. Va a ser la bendición más grande que nosotros podamos obtener y de la que podamos hablar cuando nosotros decimos a través de la palabra de Dios, a través de un mensaje que escuchemos,
escuché, yo encontré que mi condición de vida cambió porque lo escuché y lo puse por obra. Con estas palabras yo le dejo y lo exhorto desde este lugar a que haga de la Biblia, que haga de la palabra de Dios su diario vivir, que todos los días usted se dé la oportunidad de ir a las Sagradas Escrituras y de allí sacar un mensaje corto para su vida, para vivir su día, un mensaje que le dé una palabra de consejo, que active su fe, que lo ponga a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y entonces usted se va a dar cuenta que su vida nunca va a ser o nunca va a volver a ser igual. Hay un antes y un después de que uno se mete en una disciplina cristiana de estudiar las Sagradas Escrituras para ponerla por obra. Que Dios me le bendiga mucho y que Dios le guarde. Esperamos que hayas sido edificado a través de esta palabra. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en nuevavidainternacional.org.